Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y mire, la noticia de los últimos días, el triunfo del expresidente y ya presidente electo de nuevo, Donald Trump en los Estados Unidos, es lo que da de hablar en estos últimos días. Ya no los problemas del medio ambiente que han provocado en España más de 200 muertos, los problemas climáticos, los ciclones atravesando Cuba y la Florida. No, la noticia de ahora ha sido el triunfo apabullante, además, un triunfo apabullante de Donald Trump, que desmiente las encuestas que decían que estaban empatados. Aquello era un empate. Todavía en la misma noche del mismo día de las votaciones, las encuestas estaban hablando de empate, estaban hablando de un triunfo reñido, de que cualquiera de los dos que iba a ganar, pero con una diferencia muy mínima, y que eso estaba abocado ese país a una crisis por mentira. Mentira. La gente fue a votar y votó. Y en aquellos lugares tradicionalmente demócratas inclusive, fue derrotado el Partido Demócrata. Y desde luego vienen las explicaciones después. Después vienen las explicaciones. Nadie dice por qué fracasaron las encuestas. No es la primera vez que ocurre. Y todo el mundo tiene su propia teoría sobre el triunfo del expresidente y presidente electo Trump, que va a cumplir su segundo periodo ahora. Después ya él no podrá reelegirse porque se lo impide la Constitución. La Constitución americana establece 2 periodos, 8 años y ya. Él pudo ser candidato porque nada más fue presidente por un periodo. Entonces él podía optar por un segundo periodo. Lo hizo y arrasó. Arrasó. Tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría en la Cámara de Representantes. Eso quiere decir muchas cosas también. Pero para quienes llevan anotaciones y quienes establecen que la agenda de Donald Trump es una agenda atrasada, es una agenda anti-migrante, sí lo es. Es una agenda de todo lo que sabemos, políticas de género, etcétera, etcétera. Pero no es eso lo que realmente da triunfo a Donald Trump. Hay 4 consignas, por lo menos importantes en la campaña de Donald Trump, que no estaban presentes en la campaña de los demócratas. 4 consignas fundamentales que él recitaba, mezclada con todo lo otro, claro, con toda su política antimigratoria, antiinmigrante, porque sí, acusa a los inmigrantes de todos los males de los Estados Unidos, Donald Trump. Cuando la realidad es que los inmigrantes son una fuente de riqueza también en los Estados Unidos. Son fuente de riqueza porque son fuente de trabajo barato, muy barato ese trabajo, y por eso deja tanta riqueza. Y son fuente del dinamismo de la economía en casi todo el país norteamericano, en casi todo Estados Unidos. Y los estudios están ahí. Pero eso es lo que Donald Trump instrumentó, como lo hace aquí Abinader. La instrumentación contra los culpables de los problemas de los países es la inmigración, como están diciendo los europeos también. O sea, es una política de confusión frente a la gente. Pero las consignas de Donald Trump, que van más allá de toda esa basura, eran muy claras. Vamos a hacer América grande otra vez. Él insistió mucho en eso, desde su primera campaña. Let's make America great again. Eso, vamos a hacer América grande otra vez. Y eso vende.
Eso vende en un momento de negatividad, en un momento de inflación, en un momento de precariedad de la vida, de precarización del trabajo, de precarización de las condiciones laborales, a las cuales no atendió Biden, en un momento de inflación permanente, que las políticas del presidente Joe Biden no pudieron con la inflación de los Estados Unidos y no crearon la cantidad de empleo que se propusieron crear, por ejemplo. Pues eso de vamos a hacer América grande otra vez. Vamos a recuperar el sueño americano, decía Donald Trump. Esa es otra consigna muy importante para los americanos. Lo del sueño americano, aquello de que cada americano tenga trabajo, tenga una casa, viva bien. Ese es el sueño americano. Vamos a hacer América grande otra vez. Vamos a recuperar el sueño americano. Y hay dos consignas que no estaban en la agenda de los demócratas, que él recitó también cada vez que tuvo oportunidad. Vamos a terminar la guerra en Ucrania, dijo varias veces. Vamos a terminar la guerra. Vamos a terminar las guerras, decía en algún momento. Y en un momento dijo también, aquí lo tengo, las consignas de Donald Trump. Vamos a llevarle paz al mundo. Así mismo. I will restore peace in the world. Yo restauraré la paz en el mundo. Él no decía cómo, pero prometía. I will restore peace in the world. I will rescue the American dream. Recuperaré el sueño americano, restauraré la paz en el mundo, y eso en este momento tiene mucho que ver con aspiraciones del pueblo norteamericano, que ha visto cómo se le recortan los fondos a la educación, se le recortan los fondos a la infraestructura, a la construcción de infraestructura, se le recortan los fondos a los estados, se les recortan los fondos a la salud, se les recortan los fondos a la seguridad social, pero se le aumentan los fondos por miles y miles de millones de dólares a la guerra en Ucrania. Miles de millones de dólares a cada vez un nuevo paquete, y un nuevo paquete ahora, y un nuevo paquete ahorita, y un nuevo paquete de miles de millones de dólares a Ucrania, y miles de millones de dólares a Netanyahu para que siga asesinando gente ahí en el Oriente Medio, y siga exacerbando la guerra en el Oriente Medio, y siga provocando a Irán, y siga provocando al Líbano, y siga provocando a todo el mundo. Miles de millones de dólares invertidos en eso, mientras el pueblo norteamericano soporta inflación, desempleo, precariedad laboral, crisis social, una crisis social que usted la ve en la calle con las personas mudándose a dónde, o a los mobile homes, mudándose a los carros, viviendo en sus carros, viviendo en sus vehículos. Acabo de ver el video de un físico, astrónomo, un norteamericano que vive, que es profesor en una universidad norteamericana, que dice que ha tenido que mudarse porque su sueldo, más de $70,000 que él gana anualmente, su sueldo no le alcanza a él, a un profesional, a un doctor, astrofísico, no le alcanza para vivir, para pagar un apartamento. Para que usted entienda lo que significa esto en los Estados Unidos, a un norteamericano que es profesional, y así están miles y miles de familias, y eso no lo atacó el gobierno demócrata de Joe Biden. Son esas las cosas fundamentales que dieron el triunfo a Donald Trump. I will rescue America. Rescataré a América. Haré grande América otra vez. Recuperaré el sueño americano. Llevaré la paz al mundo. Terminaré la guerra en Ucrania. En 15 días terminaré la guerra en Ucrania, dijo en varias ocasiones.
Habrá que ver si es verdad que él va a hacer eso, desde luego. Habrá que ver ahora si es verdad. Pero la realidad es que su discurso como buen demagogo, tenía esas consignas que hacían falta en el discurso de los demócratas, pero no solo en el discurso, hacían falta en la práctica. En la práctica. Y en la práctica, los demócratas lamentablemente se quemaron. Se quemaron porque lo que hicieron fue alimentar las guerras en el mundo, hicieron alimentar la confrontación con China, la confrontación con Rusia en todas partes, llevar a Europa a la confrontación a tal punto que Europa está quebrada. La economía europea está hoy en números negativos, por ejemplo, en Alemania. Alemania está quebrada, Alemania está ahora mismo hundida en la crisis económica, una de las peores crisis de su historia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le exigió a Alemania retirarse de todos sus convenios con Rusia, le prohibió comprarle gas y comprarle petróleo a Rusia, por ejemplo. ¿Para qué? Para que se lo comprara a Estados Unidos 40% más caro. Resultado, Alemania está quebrada, que era el motor de la economía europea. Esas que son cuestiones objetivas, no subjetivas, son las que le dieron el triunfo a Donald Trump. Habrá que ver si él va a cumplir eso de recuperar el sueño americano, de terminar las guerras, restaurar la paz, hacer América grande otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está por verse ahora. A propósito de las recién pasadas elecciones en los Estados Unidos, que dieron como resultado, para algunos esperado, para otros, bueno, pues fallaron en sus predicciones o fracasaron en sus deseos. Dieron como resultado la nueva elección del señor Donald Trump. Es evidente que los Estados Unidos tienen una crisis de modelo. El bipartidismo histórico, que no da espacio, no hay espacio en los Estados Unidos para una tercera fuerza política, para una cuarta, para los sectores más lúcidos o progresistas, tanto al interior de uno como del otro partido. Y ahí están los casos evidentes dentro del propio Partido Demócrata. Y en el Partido Republicano ni se diga, ahí no hay ninguna brecha. El Partido Republicano, si se quiere, es más homogéneo, es más reactivo a las ideas, digamos que progresistas o verdaderamente liberales. Hay una crisis del bipartidismo norteamericano. Sí, ganó Trump ampliamente, tiene mayoría, pero al igual que en países, por ejemplo, como la República Dominicana, el modelo bipartidista no aporta lo que de alguna manera, ya no aporta lo que de alguna manera debería, que dentro de ese esquema se produzcan cambios sustanciales en cuestiones fundamentales del ejercicio del poder político mundial, digamos. Fíjense que el Estado profundo norteamericano, tanto republicanos como demócratas, desmontaron, ahí no han tenido
fisuras, desmontaron lo que habían montado ellos mismos alrededor de la noción de la globalización y del libre mercado, la libre competencia, que de alguna manera, bueno, pues le hacía suponer a uno que ya se había rebasado aquello de la lucha entre el comunismo y la democracia norteamericana o occidental, que el mundo se encaminaba hacia un nuevo orden económico mundial, marcado precisamente ¿por qué? Por la globalización. Bueno, pues ellos desmontaron eso. Se pusieron de acuerdo demócratas y republicanos, ahí no hay fisura. Y entonces la actitud antirrusa y antichina, como si se tratara de la antigua contradicción entre el comunismo y el capitalismo, de la que habían ya renegado con el propósito de instaurar la globalización, es decir, un nuevo orden económico, pero controlado por los Estados Unidos, que le garantizaba a la economía norteamericana, gracias a la explotación de los recursos del mundo, un rol preponderante y un rol determinante a nivel de la geopolítica mundial. Pero, ¿qué va a pasar entonces? Si dentro de ese esquema no es posible que surja nada nuevo. No hay cambio en la política norteamericana ante el mundo. Hay un cambio de CEO, como se dice. Bueno, este tipo que se ríe más, como Kamala, que se reía más que el otro, es más joven, o que es negra, o que es de origen, ¿cómo se dice? De inmigrantes, hija de inmigrantes, y que es de un estado como el californiano, y que tal cosa. Bueno, pero ¿qué genera eso? No hay diferencia, no hay cambio. Esas elecciones en Estados Unidos determinan sí que Trump se puede incluso vengar de la persecución que ha sufrido por parte de los Obama, de los Clinton, de Biden y de la propia Kamala. Sí, pero eso es peccata minuta. Eso no es cambio, eso es como en República Dominicana, que supuestamente el PRM iba a ofrecía un cambio y el cambio llegó y ahora es que el cambio es regresivo. Y ha sido regresivo, no más. Desmontar una serie de cosas que iban bien, que se habían montado en décadas de ejercicio social responsable y político, pero más nada, más nada. En los temas fundamentales para el mundo, republicanos y demócratas tienen la misma posición contra el mundo, contra el futuro pacífico del mundo, contra los intereses de las demás naciones del mundo. Y dice uno, pero ¿por qué que aquí hay gente que poniéndose guapo porque son demócratas contra otros que son republicanos? Si son la misma cosa. Son la misma cosa. Y ya lo veremos. Y Trump seguirá con los disparates de su primer gobierno. Me llevo el mundo por delante, pero a su manera. No hará negocio con el parásito de Zelensky. Pero probablemente, pero seguirá apuntalando la posición sionista en el Medio Oriente y invertirá quizás su dinero no en Ucrania, pero lo invertirá en Jerusalén, digamos, en Tel Aviv, en contra de del mundo árabe. Eso es una obsesión que tienen todos republicanos y demócratas. Entonces, que hay que esperar con cierto desaliento lo que va a pasar a partir de la elección de Trump. Por eso, porque no hay tal cambio. No habrá tal cambio. El Estado profundo,
seguirá siendo el mismo. La misma carrera armamentista que abastece a la economía general de los Estados Unidos, que se apoya en robar recursos naturales a otros países del mundo entero y en producir armas. Y ahora veremos un dólar fortalecido por la posición dominante que en las negociaciones tiene un tipo que, como Trump, que en realidad es un verdadero delincuente, un verdadero comerciante y un verdadero negociador. Tiene mejores dotes y mayores capacidades que ciertamente la que podría haber tenido o tiene Kamala Harris, y no se diga a Biden, que es un enfermo de Alzheimer desde hace años. Pero, en definitiva, es lo que quiero decir. Nosotros, los que seremos impactados por esos resultados, no vamos a ver cambios. No habrá cambios, como no ha habido cambios en la República Dominicana con el PRM y el señor Luis Abinader, que debería también poner su barba en remojo. Quédese ahí en Tele Santo Domingo. Suscríbase a nuestro canal. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.